¿Alguna vez te has preguntado qué es un remate, cómo se solicita y cuáles son los pasos para llevarlo a cabo? Así que comencemos. Empecemos por saber que el remate es la venta pública de bienes de un deudor en un proceso judicial que haya sido objeto de embargo. Para que con el producto del remate se pague al deudor, pues bien, es un proceso judicial. El remate de los bienes embargados se solicita dentro del juicio principal, una vez que el juicio se encuentre como cosa juzgada y evidentemente se haya llevado a cabo el requerimiento de pago y embargo al deudor. Para poder sacar a remate los bienes embargados se debe conocer el precio aproximado de los bienes para que sirvan de referencia en el remate. Para esto será necesario la intervención de un perito evaluador, el cual determine el valor de los bienes embargados. Cada parte puede designar un evaluador, ya que esa parte del remate se sigue con las reglas de la prueba pericial. Es importante mencionar que para los bienes inmuebles es necesario contar con el certificado de gravámenes que reporte el inmueble de acuerdo con el registro público de la localidad para respetar los gravámenes preferentes y previos al nuestro. Una vez que tengamos lista esta parte previa, el proceso nos indica que el remate se debe convocar postores de forma pública. Para esto será necesario la publicación de edictos. Usualmente se requiere la publicación de los edictos en la que contendrá el día y la hora del remate del bien o bienes objeto de remate, su valor y la postura legal necesaria. La postura legal es un remate que se refiere al monto mínimo que debe ofrecer un postor para que se considere dentro del remate la postura legal mínima que considera la ley. Pues esta es la que cubre al menos 2/3 partes el precio del avalúo del bien. Sin embargo, la postura legal se debe presentar al juzgado por el postor antes de la audiencia del remate, y esto debe ser en certificado de entero de forma. Preferente en algunas legislaciones también se consideran el cheque certificado. Cada intento de remate se denomina almoneda en la primera moneda. Cuando no existen postores, se convoca una segunda en la que existe una reducción del precio. Este es usualmente del 10%. Y por consiguiente el monto de la postura legal se reduce para la segunda moneda. También serán necesarias las publicaciones de edictos de cada moneda necesaria. Va a tener una reducción de precio, o bien se podrá hacer de las posturas que se hagan de forma libre. Esto pues es dependiente mucho de la legislación aplicable al acreedor. Puede fungir con postor solicitando lo sea adjudicado los bienes en remates, y estos cubren el monto adeudado en caso de que exista un remate a favor del deudor. Este deberá serle entregado también. Es importante mencionar que el ejecutado puede liberar sus bienes cuando pagan antes de que se finja el remate en favor de algún postor. Cuando existe adjudicación por remate, se le denomina un remate fincado. Fincado es un remate a un postor del juzgado que va a requerir el pago ofrecido por el postor y requerirá al ejecutado la firma y entrega de documentos de ventas. En caso de que el ejecutado se niegue, el juzgador lo firmará en rebeldía, después de lo cual el tribunal podrá al postor en posesión de los bienes. Y bueno, este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más personas lo conozcan, y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Y nos vemos hasta el próximo video.